Gracias, eso está bien. Esto es un embolado porque hablar de naturalismo científico y humanismo secular es probado y he tenido que pensar mucho. Quiero hacer primero unas cuantas reflexiones antes de empezar. La primera es que si creemos que 6.000 millones de seres humanos van a dejar de creer en un Dios o tener religión, no es que estamos locos, es que creemos en el hada madrina. Imposible. No se puede suprimir la religión. Ya veremos por qué. Con respecto a la ciencia, hay unas cuantas cosas muy peculiares. Primero, no existe el dato puro. Todas las observaciones las medimos a través de nuestras teorías. No existe el dato puro. No existe el dato puro. Lo interpretas a través de la teoría. Ah, vale. Depende de la teoría que estás manejando. Lo que ocurre es que a veces los datos no encajan en la teoría. Y de ahí viene el cambio. Y buscas una idea nueva, una hipótesis nueva. Otra cuestión importante que nos olvidamos: la ciencia no maneja certezas, maneja probabilidades. Las teorías de ahora las completaremos dentro de 100 años o las quitaremos dentro de 100 años. No existe el dogma en ciencia. Y nos olvidamos que a veces hablamos, es que esto lo dice la ciencia, como pues, mañana va a decir otra cosa a lo mejor. Es irrelevante. El método científico no es único, porque no se puede hacer siempre lo mismo. Si tomamos el método científico como experimentación, observación, lanzar una hipótesis, comprobarla, esa hipótesis, y después de quitarla o ponerla, bien vale. Pero eso lo podemos hacer todos nosotros todos los días. Lo podremos hacer, pero no lo hacemos. Porque el peso de nuestras creencias, creencia en el sentido no religiosa, sino lo que nosotros creemos porque no creemos sin evidencia, sin pruebas, porque lo creemos así, pesa sobre cualquier otro dato. ¿Qué ocurre? Que ahora, si nosotros jugamos bien el método científico, sobre todo que el experimento sea replicable, que se pueda reproducir, etc., pues empezamos a tirar muchas ciencias a la basura. La primera, la astronomía. ¿Cómo coño vas a replicar tú un agujero negro? O una gigante roja. O el Big Bang. Y si ya dices, no, es que la astronomía depende de la observación, no puedes duplicar ningún experimento, porque ahí no haces experimentos en astronomía. Vámonos a la física de partículas. Los experimentos en el CERN de Ginebra, en el superacelerador, el que ahora van a abrir el LHC. ¿Dónde los vas a duplicar si solo existe un aparato en el mundo? Y está ahí. Hay que hilar un poco más fino cuando hablamos de ciencia en este tipo de cosas. Yo lo que siempre he defendido es que la ciencia es un método de pensamiento, de cómo enfrentarte al mundo en el que vives. Yo pienso que el mundo funciona de una forma, compruebo mi teoría y la segunda paso. No me invento hipótesis ad hoc para hacer sobrevivir mi teoría o mi idea, sino que cambio de idea. Para mí el paradigma de todo esto fue Kepler. Kepler era un enamorado de los sólidos pitagóricos, de las curvas del círculo, de la esfera y de los 5 sólidos regulares, e intentó que los planetas se ajustaran a eso. Pero las observaciones no se ajustaban. ¿Y qué hizo? Se quitó de encima todos sus deseos, todas sus creencias, sus fees o como lo queramos llamar, y aceptó que los planetas se movían en forma de elipses, que él los llamó una carreta de estiércol. Eso es ciencia. No se ajusta a lo que yo pienso y, por tanto, lo elimino. El problema que tenemos es que los seres humanos buscamos siempre la causa de algo. Y cuando no la encontramos nos ponemos nerviosos. Los psicólogos saben muy bien. La incertidumbre nos carcome y nos agarramos como un clavo ardiente a la primera causa, por muy increíble que sea. Y hay un montón de experimentos que lo han demostrado. Entonces necesitamos que nos expliquen las causas. Fijaros hasta qué punto llegamos cuando el monstruo alemán, ese no es ser humano. ¿Cómo que no es un ser humano? No eres capaz de explicar por qué alguien puede hacer eso. Pero perdón, es que alguien puede hacer eso porque lo han hecho. Como no cabe en nuestra cabeza, en nuestra preconcepción de lo que es un ser humano, decidimos que no lo es.
Con las guerras ocurre igual. Lo primero que tienes que hacer para odiar al enemigo es quitarle la humanidad. Y una vez que le has suprimido la humanidad, ya lo puedes matar. Ese tipo de cosas las hacemos. Y ya que estoy aquí, voy a responder unas cuantas cosas que he escuchado en este debate. Uno, que a mí siempre me ha llamado la atención, es que si estamos bien informados, tomaremos buenas decisiones, incluso llegaremos a quitarnos de encima bastantes cosas. Mentira. La primera prueba la tenemos en la biotecnología. Hace 50 años, hace 20 años estábamos menos informados de la biotecnología que ahora. Ahora ha habido mucha campaña y sigue habiendo el mismo 50% de gente que dice que no, porque sí. No, si yo sé muy bien de cómo funciona, pero no. Y eso es un trabajo que hizo aquí Emilio Muñoz, un investigador del CSIC. Trabajó y hizo un estudio de cómo había evolucionado la información que se daba a la gente sobre biotecnología, los miedos, etcétera, y después cuál era su opinión final. Y si se encuentra un pequeño pico, pero siempre acabas encontrando que hay un 25% de gente que dice que no porque sí, y un 25% de gente que dice que sí porque sí. Y el resto ya puede decidir en función de lo que tiene ahí, pero nada más. Y cuidado, la religión no hay que equipararla a un sistema de creencias. Yo creo que el ser humano necesita un sistema de creencias. O sea, no pueden probarle todos siempre. O sea, a ti no te pueden probar que tu churri te quiere. Lo asumes como tal. Luego no se puede probar muchas cosas y necesitamos un sistema de creencias para vivir. Y es una cosa muy peculiar. Cuando tú no tienes, es un trabajo además de unos alemanes, creo de hace unos cuantos años, de hace unos 5 o 6 años, que si tú tienes un concepto demasiado bueno, o sea, muy bueno sobre ti mismo, vas a ser más feliz y vas a vivir mejor. Los depresivos tienen un concepto muy cercano a lo que son ellos, de verdad. O sea, si tú tienes un concepto de ti muy ajustado a la realidad, normalmente suele ser un depresivo. O sea, no es bueno conocerse mucho a sí mismo, como decían los griegos. ¿Qué es lo que quiero contaros? Pues no qué es el naturalismo científico, el humanismo muscular y cuál es la interacción entre ellos, eso lo veremos al final un poquito, pero sí quiero contaros un cuento. Yo como divulgador suelo ser bastante cuentacuentos. Y entonces quiero contaros un cuento porque ¿qué hace un sistema de creencias? ¿Qué hace un sistema religioso? Lo que te hace es poner el paisaje donde vas a colocar tú los actores de tu vida. Y te pinta un paisaje. Y asumes ese paisaje como el tuyo. Bueno, pues ¿cuál es el paisaje que nos da el naturalismo científico? ¿Cuál es ese paisaje? El naturalismo científico en el fondo quiere decir que no hay intervención, que tú para hacer ciencia no puedes colocar ningún ser sobrenatural para explicar las cosas que ocurren aquí. Por tanto, el creacionismo o el diseño inteligente no son ciencia por mucho que se empeñen. Es el Dios en los agujeros. Como esto no lo puedo explicar de forma natural, coloco un ser sobrenatural. Y ya está. Es el famoso argumento del relojero del siglo XVIII. Pues bien, ¿cuál es el paisaje del mundo en el que estamos que nos proporciona el naturalismo científico? Y veremos si ahí encaja de alguna forma alguna de nuestras visiones sobrenaturales del mundo. Después veremos un poco sobre la interacción ciencia y religión y la interacción y qué es la religión en particular. Lo que vamos a hacer es un pequeño viaje, con fotos bonitas y con años de lo que hasta ahora sabemos, porque lo que voy a pintaros es el paisaje en el cual estamos nosotros. O sea, podéis relajaros y pasarlo. Pequeña chambita. ¿Qué ocurre? Vamos a irnos muy cerca en el tiempo, vamos a pasar del Big Bang y estas cosas, y nos vamos que hace 8.000 millones de años nace una estrella en un sitio como estos. 6.500 millones de años, esta estrella ha evolucionado, se ha hecho más gorda, es una estrella que tiene 50 veces la masa de nuestro Sol, quizá tiene una compañera, etc. Y cuando pasa hace 6.000 millones de años, estalla como una supernova. Es una explosión en la cual la estrella se hace tan brillante como todas las estrellas de la galaxia juntas. En esta explosión se crean un montón de elementos químicos, entre ellos el oro. El oro solo se crea cuando muere una estrella como supernova. Hace 6.000 millones de años vuelve a empezar, porque de los restos de esa supernova aparecen nuevas estrellas. Hace 5.000 millones de años una de esas estrellas tendría esta estrella, pequeña con un montón de materia a su alrededor. Nace una estrella con un disco que llaman los astrónomos protoplanetario a su alrededor. Hace 4.700 millones de años, pues podemos llamar que aparecen una serie de planetas y hay uno que tiene cierto futuro. Tiene este aspecto, porque está
muy caliente. La temperatura en superficie podría ser de los 3.000, 4.000 grados. Es magmático. Y alrededor un montón de planetillas, de basurilla cósmica. Se ha ido, gracias a la gravedad, se ha ido juntando. Hace 4.500 millones de años, otro planeta, que los astrónomos han dado a llamar como Teia, choca con ese futuro planeta que todos ya sabemos que es la Tierra. Y le arranca trozos y queda un anillo de restos alrededor. Mientras, si nos bajamos abajo, hace 4.000 millones de años aparecen las primeras moléculas autorreproductoras. Las primeras moléculas que son capaces de hacerse fotocopias a sí mismas. Durante todo ese tiempo, y empiezan los 3.900 millones de años, desde los 4.000 a los 3.900, se produce lo que se llama el gran bombardeo. Sobre este planeta, futura Tierra, caen asteroides, caen cometas, de tal forma que se dedican a esterilizar la superficie. No puede haber una evolución de la Tierra. De esos trocitos que quedan alrededor de la Tierra, se forma la Luna. Curiosamente, el 30% del agua que bebemos proviene de los cometas que cayeron durante aquel primer gran bombardeo. Porque, como sabéis, los cometas son bolas de nieve con rocas. Y es un mundo que tiene este aspecto hasta que de pronto, justamente cuando termina el gran bombardeo, aparecen las primeras células procariotas, células sin núcleo, las bacterias. Hace 3.500 millones de años, el último ancestro común a todos los seres vivos de la Tierra. Se separan las bacterias de las arqueas. Las arqueas no son bacterias, son otro tipo de microorganismos del tipo de la bacteria, pero por ejemplo, todo lo que tenemos en el río Tinto existen arqueas, los extremófilos suelen ser arqueas, no son realmente bacterias. Hay dos tipos. Hace 3.000 millones de años aparecen las primeras fotosíntesis, que es simplemente un mecanismo para sacar energía de la luz del sol. ¿Qué ocurre? Lo veremos a continuación. La Luna en aquella época está muy cerca de la Tierra, las mareas son de 30 metros de altura. Y este es el aspecto que tendría nuestro planeta pues en esa época. Algo de mar, la Tierra con lava y estas pequeñas estructuras que se llaman estromatolitos, que son las caquitas de estas bacterias que hacen fotosíntesis, que lo que hacen es filtrar el agua de mar, se quedan con el agua y echan fuera el sedimento en forma de polvo. Y ese sedimento en forma de polvo se va agregando formando una seta. Las podéis ver vivas ahora en Australia, en Hamelin. Vulcanismo, tormentas con mucho rayo sin lluvia, no hay plantas, no hay pájaros, no hay monos. Hace 2.500 millones de años tenemos la gran contaminación. Esas bacterias que utilizan la fotosíntesis, aparte de echar fuera y filtrar el agua de mar, echan su porquería, que es el oxígeno. Ese oxígeno sube a la atmósfera y tenemos ya la atmósfera tal y como nosotros la conocemos, con oxígeno. Hasta entonces, ¿dónde se había quedado el oxígeno? En los océanos. ¿Qué había estado haciendo el oxígeno en el océano? Oxidar el hierro. Todo el hierro que nosotros sacamos de nuestras minas proviene de esta época, cuando se oxidó el hierro y se depositó en el fondo del mar. Hace 2.100 millones de años aparece la célula eucariota, la nuestra, la célula con núcleo. Hace 1.200 aparece la reproducción sexual. Hasta entonces no existía la reproducción sexual, que en el fondo es la mezcla de genomas. Eso provoca una aceleración en el cambio, en la evolución de la vida. Hace 1.000 millones de años aparecen los primeros organismos pluricelulares, algas pluricelulares. Hace 900 millones de años los cuanoflagelados, los antecesores de todo el reino animal, tienen este aspecto. La Tierra se congela completamente hace 900 o 700 millones de años, el efecto bola de nieve, no se sabe muy bien por qué, pero se congela. No desaparece la vida ha estado muy peligrada a lo largo de toda la historia, veremos algunas de las grandes extinciones. Hace 600 millones de años aparece la fauna de Diagara, la primera fauna real. Las esponjas surgen ahí, que son los primeros animales pluricelulares que existieron sobre la Tierra. Los platelmintos, que son los primeros animales con cerebro, hace 600 millones. Fijaros la historia. Desde 4.000 millones de años, la Tierra ha sido una cosa bastante anodina, hasta hace 600 millones de años. Vamos, si lo redujéramos todo a un año, estaríamos hablando del mes de noviembre. Y el gran hito evolutivo y misterioso, que es la gran revolución del Cámbrico en hace 500 millones de años, donde aparecen todas las formas de vida que van a evolucionar a partir de que dan origen a todas las formas de vida que hay ahora. Aparecen un montón de formas distintas,
todos los film aparecen ahí, las familias prácticamente, unos desaparecen, otros no desaparecen, ejemplos los tenemos. Hace 475 millones de años las plantas colonizan la tierra firme. Hasta entonces toda la vida ha estado en el agua, solo ha estado en el agua. 450 millones de años desembarcan los animales en tierra, son artrópodos. Hablamos de... aquí están las huellas, por ejemplo, son escorpiones de 1,5 metros, 100 pies de 2 metros. Hace 360 millones de años aparecen las primeras plantas con semillas. Las plantas que tenemos son helechos, aunque se producen por esporas, son gimnospermas, son abetos, son pinos. Hace 280 millones tenemos esta libélula, una libélula, el mayor insecto que jamás ha existido, con una envergadura de alas de 75 centímetros. El momento más crucial de toda la vida en la Tierra fue la extinción del Pérmico-Triásico hace 250 millones de años. Desaparecen el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Estuvo la vida a punto de desaparecer. No se sabe cuál fue el motivo. Se cree que fue un cambio climático, pero bueno, como está de moda. Los reptiles empiezan a dominar la superficie hace 220 millones de años. Hace 130 millones aparecen las plantas con flores. Cuando hablamos de hipótesis raras, pues mira, un chino propuso que los dinosaurios no se murieron por culpa de la catástrofe del choque del asteroide, sino porque como aparecieron las plantas con flores y se pusieron a comerlas, tuvieron ataques de gases porque no estaban acostumbrados y murieron de pedos. La extinción, la que elimina a los reptiles como seres más dominantes sobre la Tierra, sucede hace 65 millones de años. Se supone que fue un asteroide que cayó en el Yucatán. De hecho, el Golfo de México se supone que es el cráter del asteroide. Las primeras fósiles de legumbres se encuentran y son de hace 60 millones de años. Y claro, al morir los dinosaurios, los reptiles, al desaparecer los reptiles, queda mucho sitio libre y empiezan a ocuparlo los mamíferos. Aquí tenemos unos cuantos, por así decirlo, antepasados de los mamíferos. Este es el antepasado del elefante, este es el de la ballena y este es el megalodón, el antepasado de los tiburones. Los tiburones dominaron los mares durante 200 millones de años. Son los animales más antiguos que tenemos sobre la Tierra. Megalodón, estamos hablando de un tiburón que tiene... Este es el tiburón blanco, por analogía. Estamos hablando de 12, 14, 15 metros de largo. Fijaros la mandíbula del megalodón comparado con el ser humano. Tiene 2 filas de dientes, los dientes son de 15 centímetros. Y este es el antepasado de los mamíferos, el Purgatorius. Lo llamaron así porque lo encontraron en una colina donde costaba mucho sacar los fósiles y era la colina del Purgatorio. Hace 35 millones de años aparece el césped. No había césped hasta hace bien poco. Hace 22 millones de años se eleva el Himalaya y el plató tibetano. También se elevan los Pirineos. Aparecen en aquella época. No había Pirineos, no había Everest. Y evidentemente el resto ya es algo más conocido. Entre los animales aparece el ser humano, pero una cosa importante, la evolución no tiene como destino el ser humano. La evolución, uno puede haberlo pintado, la cumbre de la evolución es el ornitorrinco. Evidentemente tú puedes pintar desde criaturas muy inferiores. Aquí están estos mamíferos inferiores que tienen unas cuantas cosas raras, como por ejemplo pues una complicación urogenital, o sea, desde cuando el mismo conducto que pamear sirve para reproducirse, o el mismo conducto a la hora de respirar y comer, que provoca que nos ahoguemos. Hay bastantes diseños bastante malos. Entonces no es el ser humano el culmen de nada. Cualquier animal podemos colocarlo en la cumbre de la evolución, porque para llegar ahí ha tenido que pasar una serie de cosas casuales y azarosas. Lo que dice Dennett, la idea peligrosa de Darwin, es que la casualidad está en el origen del ser humano. El ser humano es, como me gusta decir a mí, y ahora se me olvidó hasta la frase, somos accidentales y superfluos. Accidentales porque estamos aquí de chiripa porque cayó un asteroide en el Golfo de México y aniquiló a los dinosaurios, y no a lo mejor aquí había un dinosaurio inteligente hablando a dinosaurios, más o menos también inteligentes. Y superfluos,
porque podemos o no podemos estar en el universo. Y al universo, si tuviera conciencia, le importaría un bledo que estuviéramos o que no estuviéramos. Le da igual. Somos accidentales y somos superfluos. Y eso, cuando lo dices en una conferencia ante un mundo, ante gente religiosa, no les gusta. Y me ha pasado, lo he dicho en un colegio de Opus. Pero ¿hacia dónde vamos a ir? Todo el mundo habla que hay que conservar la naturaleza. ¿Qué naturaleza? ¿La de hace 200 años? ¿La de hace 2000 años? ¿La de hace 30.000 años? El simple hecho de conservar algo ya es raro dentro de lo que uno observa la evolución de nuestro planeta y hacia dónde va a ir dirigida la evolución de nuestro planeta. Estamos en un momento peculiar. El ser humano ha aparecido y ha conseguido hacer lo que ha hecho porque estamos en un periodo raro dentro de que es el proceso climático del planeta, en un intervalo entre edades del hielo. Dentro de 20.000 años viviremos una gran edad del hielo. Esto ya es prospectiva. Vamos a ver si se cumple, ¿no? En función de lo que se habla. De la forma que las temperaturas, salvo en las zonas ecuatoriales, las temperaturas por el resto del globo estarán por debajo de los 40 grados centígrados. Con esto no hay agricultura. Los seres humanos, si existen, se morirán de hambre. Las especies no han estado para siempre. El ser humano tiene 200.000 años de historia, 500.000 si quieres, como Homo sapiens. El 99% de todas las especies que ha habido sobre la Tierra ya están muertas, ya están extinguidas. Nosotros nos extinguiremos también, o cambiaremos. Será un mundo difícil. Y estamos hablando dentro de 20.000 años. Que echa 20.000 años hacia atrás y nos encontramos, no sé si en el Paleolítico inferior o por ahí. Dentro de 500 millones de años, la edad del hielo terminará y empezará a subir la temperatura en la superficie del planeta. Habrá un aumento de la temperatura del superficie, más que nada porque el Sol, dentro de 500 millones de años, será del orden del 8 o 10% más brillante. Y llegará el momento que la temperatura irá subiendo. Al subir la temperatura, se cambiará el ciclo del carbono, del CO2, y empezará a desaparecer el CO2 de la atmósfera. Cuando lleguen los 45 grados de media en el planeta, la vida entera desaparecerá. Porque, a no ser que haya evolucionado, haya mutado a otras especies, porque las mitocondrias con 45 grados centígrados dejan de trabajar. Y sin mitocondrias, que es la parte que mantiene la respiración celular y mantiene la célula viva, pues ya tú me dirás qué pasa. Dentro de 2.000 millones de años el Sol será un 15% más brillante, y veremos por qué. Y la temperatura en la superficie será de 70 grados centígrados, pero ahí no va a parar. Y 2.000 millones de años, si nos vamos 2.000 millones a hace 2.000 millones de años, estamos hablando de la aparición de la primera célula eucariota. ¿Qué ocurre? Porque dentro de 6.000 millones de años la Tierra desaparecerá. El Sol, durante todo ese tiempo, el Sol se habrá ido haciendo cada vez más grande, convirtiéndose en una gigante roja. Habrá absorbido Mercurio, habrá absorbido Venus. No se sabe si llegará a la órbita de la Tierra, pero sí nos encontraremos con que nuestro planeta habrá sincronizado, como ha hecho la Luna con la Tierra, se habrá sincronizado con el Sol. Entonces tenemos un lado siempre dado al Sol, que ocupará todo el cielo de color rojo, y una parte oscura. En la parte del Sol, la temperatura en superficie será de 2.000 grados, será un océano de magma, y en la parte fría habrá menos 240 grados centígrados. En la zona intermedia, lo que se llama el terminador o el crepúsculo, pues oscilará entre los 40 y los 70 grados. Pero lo más divertido es que en la zona de terminador lloverá hierro y lloverá óxido de silicio, y en la zona oscura nevará potasio y calcio. ¿De dónde viene todo eso? Del magma que se evapora en el otro lado. O sea, lo más cercano al infierno lo tendremos ahí. Pero no más todo eso. Dentro de 150.000 millones de años no veremos ninguna galaxia en el cielo. La expansión lleva su ritmo y cada vez más acelerada, y se perderán todas en el horizonte cósmico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no las vemos? Porque el tiempo que tardaría en llegar la luz desde ellas hasta nosotros es mayor que el tiempo que ha pasado desde que se creó el universo. Por tanto, a la luz no le ha dado tiempo a llegar hasta nosotros. Por eso se perderán en el espacio. Dentro de 100 billones de años se apagan todas las estrellas de la galaxia. Lo único que quedarán serán los cadáveres, agujeros negros, estrellas de neutrones o enanas negras. Dentro de 1 trillón de años todos los planetas ya habrán abandonado las órbitas de sus respectivas estrellas, porque los sistemas solares son caóticos y hay una probabilidad no nula
de que salgan fuera todos. Si tú le das tiempo al universo, no hay ningún problema, seguramente se han perdido todos. Dentro de 100 trillones serán las galaxias las que se evaporen. De hecho, ahora se van perdiendo estrellas de nuestra galaxia. Con todo ese tiempo ya se habrá evaporado. Lo único que quedará es el agujero negro central y la materia oscura dando vueltas a su alrededor. Y dentro de 10.000 millones de quintillones de años, los agujeros negros, que será lo único que existe en el universo, porque ya se habrán tragado todo lo que había, se evaporarán. Lo descubrió Stephen Hawking en el año 74. Los agujeros negros se evaporan formando un río de radiación. Y, por ponernos un poco poéticos, pues lo único que tendremos, y para toda la eternidad, porque sabemos que el universo es plano y se va a expandir definidamente hasta que vengan nuevas observaciones y nos lo cambien, lo único que habrá es que partículas subatómicas, electrones, positrones, fotones de luz, que no interaccionarán con nadie porque no se cruzarán con ninguna otra partícula. Claro, uno dice esto y dice, bueno, ¿y aquí dónde pinta todo esto de la religión y Dios? ¿Y ha hecho esto todo para que estemos los seres humanos viviendo durante 100 millones de años aquí? Este es el cuadro en el que estamos, el paisaje en el que vivimos y en el que vamos a vivir. Esto es perspectiva de tiramos de las leyes que hemos encontrado en nuestros laboratorios y podemos predecir para dónde van a ir las cosas. Posible que cambie algo, mucho o no mucho, pero este es el paisaje que ahora conocemos de nuestro universo. Claro, si uno se enfrenta... ¿Por qué el naturalismo científico acaba en un ateísmo? De hecho, cuando se hacen encuestas, qué porcentaje de ateos o agnósticos y creyentes que hay entre los científicos y la gente corriente, te encuentras que hay unas diferencias terribles. O sea, se ha hecho, por ejemplo, entre todos los premios Nobel, solo hay un 5% de creyentes. Entre la Academia Nacional de Ciencias, que es una de las más importantes, la de Estados Unidos, se encuentra que hay un porcentaje de un 7%, un 8%. Curiosamente, los más creyentes son los matemáticos. Y entre la Royal Society de Londres también se ha hecho y saldrían del orden del 10, el 11%, que contrasta profundamente con el porcentaje de creyentes que hay en las distintas países. Estamos hablando de un 70% de creyentes, de creer en algún Dios. No estamos hablando de creyentes en religiones, sino de creer en algún hecho sobrenatural. ¿Por qué? Por esto. Porque una persona que trabaja continuamente con ciencia se da cuenta de que es difícil asumir lo que nos han contado sobre religiones viendo por dónde van las cosas. Claro que si uno mira las religiones, tenemos nosotros una pega. Nosotros creemos que la religión son las religiones terciarias, o sea, el judaísmo, el islam y el cristianismo. No, las religiones no son solo esas. Hay muchos más tipos de religiones y veremos cómo. Pero las creencias religiosas en general son anómalas. Por ejemplo, nos encontramos con dioses con género, pero sin sexo. Son anomalías, eso no es normal. O Saturno devorando a sus propios hijos dentro de la religión griega. Tenemos este tipo de cosas. Son implausibles. Por ejemplo, en el Zaire hay un euro del pueblo de los Kundo, que se llama Lianja, que nace completamente armado del brazo de su madre. Lao Tse tarda en parir su madre 81 años y ya sale con barba blanca y a calvito y todo. Es uno de los orígenes míticos del origen de Lao Tse. Son implausibles, eso no hay quien se lo crea. Son contraintuitivas. Por ejemplo, el dios judío, que es un dios sensible y emocional, pero no tiene cuerpo. No tiene cerebro. Las deidades griegas, hindúes y mayas son mitad hombre, mitad bestia. Y además hay cosas maravillosas. Tenemos a Mahoma, que puede viajar a Jerusalén a lomos de un caballo alado, y los musulmanes lo creen. El dios mono chino puede viajar cientos de kilómetros dando de una sola voltereta. Elías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, subió al cielo en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. El fundador del Imperio Chino, Huang Ti, subió a las estrellas en un carro tirado por 6 dragones, evidentemente. Los reyes mayas obtienen todo el conocimiento y su capacidad para vivir después de la muerte cuando atraviesan el tracto digestivo de una serpiente emplumada. O sea, hay cosas maravillosas, ya no hablemos del cristianismo.
Curiosamente, cuando tú hablas con cristianos, dices, bueno, tú lo del nacimiento virginal, ¿cómo lo llevas? No, sí. Pero hazle antes la pregunta, ¿tú crees? Y los musulmanes, fíjate lo que creen. Se creen que Mahoma fue a Jerusalén en un caballo de lado. ¡Ah, joder! ¿Cómo se pueden creer eso? Macho, pues lo que te crees tú. Existen este tipo de cosas. Estas cosas no son naturales.